Y para mí es un honor, para mí es un placer estar con uno de los escritores tal vez de ese ramillete de los 5 mejores de habla hispana que podemos encontrar en estos días en el mundo. Un escritor avesado, un hombre agudo al escribir y que tiene su última obra, su más reciente obra, Nos quieren muertos, que nos ha llevado a vivir de una manera única lo que ocurrió con ese gran hombre como Leopoldo López en los últimos años en Venezuela. Además de entender un poco cómo se vive en Venezuela desde hace un tiempo para acá. Él es el maestro Javier Moro y para mí es un privilegio saludarlo, maestro. Gracias por estar aquí en Colombia con nosotros. Muchísimas gracias, Diego, pero de verdad no merezco en absoluto esos elogios. Y eso de los 5 mejores escritores no me lo creo ni yo, pero bueno. Dije 5 porque me dio pena también decir primero, pero... No, muchas gracias, pero no lo creo. Pero bueno, da igual, uno hace lo que puede, hace lo que le gusta y hace lo que también sabe hacer, que es escribir libros, y en este caso un libro que no es histórico en el sentido de que no se parece a una novela histórica, porque es un libro actual, es lo que yo llamo una novela de no ficción. Es novela en el sentido de que está dramatizada la historia, pero no hay nada inventado. Es la historia de una familia, la familia de los López Mendoza, los López Tintori, sometida a una persecución endiablada por un régimen terrible. Ahora está pasando lo mismo con una señora que se llama María Corina Machado, es como que el ciclo se repite. Pero esto fue la historia de Leopoldo, que un día decide, en lugar de huir y de meterse en el avión que le ofrece el poder, dice que no, que él se entrega, poniendo al poder en un aprieto, porque ya lo tiene que juzgar, tiene que inventarse un caso, tiene que... Y ese gesto político que hoy muchos venezolanos han olvidado, le hace que tiene que pasar 4 años en la cárcel, gran parte de ella en confinamiento solitario, 3 años en casa por cárcel, que es casi más duro, como él dice, porque está toda la familia en la cárcel, un juicio de condena de 14 años y medio de cárcel, y ser el blanco de toda la difamación y los insultos y la degradación moral que las redes sociales del gobierno han impulsado durante esos 10 años, ¿no? Una especie como de derrumbe de la imagen. Le querían muerto, no consiguieron matarlo físicamente, pero sí están consiguiendo, o lo han intentado, es acabar con su aura, con su fama, con su dignidad, con su dignidad nunca acabarán, pero sí con su notoriedad, digamos, con el respeto tan grande que él comandaba en la sociedad, ¿no? Y bueno, y esta es la historia de una familia que no consigue al final derrocar al régimen, lo que está a punto, que ha estado a punto de hacerlo, pero lo que se ha conseguido, que ya es mucho, es sobrevivir. Porque que estén hoy vivos y que me acompañen a las presentaciones en España, ese es el milagro, ¿no? En este gran contacto también nos acompaña don Manuel González, un hombre que ustedes ya conocen en nuestro programa porque nos ha acompañado en otras oportunidades y tiene pues también esa gran sed de conocimiento y nos ha nutrido con muchos temas. Manolo, bienvenido, gracias por estar aquí acompañándonos en esta noche. Diego, queridos oyentes, queridos espectadores de YouTube, muchísimas gracias. Nuevamente nos volvemos a encontrar y en esta ocasión tan especial si Diego menciona que Javier está entre los 5, yo digo que está entre los 3. Y me consta por la lectura de su obra porque he hecho un seguimiento riguroso y pues bueno, no solamente disfrutar de la compañía y de poder tener este diálogo sobre este nuevo libro, pero yo quisiera, la primera pregunta es, arrancamos con Chico Méndez hace muchos años, sí, con Senderos de Libertad, tu primer libro, y ahora llegamos a Leopoldo López. Sí, hay algo parecido. Exactamente, esa es la analogía que yo te quiero preguntar. Yo veo, claro, suena spoiler y es spoiler, con el detalle de que Chico Méndez fue asesinado. Sí, pero ambos eran héroes. Uno de la izquierda profunda, sindicalista de Acre, de las profundidades de la selva amazónica, que también dio su vida
por lo que creía él. De hecho, él dijo una frase, sé que iréis a poner flores a mi tumba, pero no quiero que las arranquéis a la selva. Solo quiero que mi muerte sirva para que el mundo entienda que se puede avanzar sin destruirlo todo. Esas fueron las últimas frases de Chico Mendes justo antes de volver a su casa. Y le habían dicho: no regreses porque te van a matar, te están esperando, hay un sicario que se sabía todo. Él dice: no, yo voy. Fue al encuentro de su propia muerte. Esos gestos que hacen los héroes, los que dan los últimos pasos, los que sienten que no pueden hacer otra cosa porque nunca se encontrarían bien consigo mismos si hacen otra cosa. Porque van hasta el fondo de lo que son, hasta el fondo de su lucha, hasta el fondo de su creencia, hasta el fondo de su compromiso. Y en efecto, Chico Mendes volvió y le dispararon, y fue el primer mártir de la Amazonia, ¿no? Porque el mundo sí que reaccionó en aquel entonces. Y es verdad que ahora, 30 años después, he hecho la historia de otro héroe latinoamericano, esta vez de una familia de un origen distinto, Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, el gran líder que desafió a Chávez desde el principio, el hombre que consiguió montar todo el asunto de Guaidó y realmente llegar muy, muy cerca de derrocar a ese régimen, siempre por vías pacíficas, porque él es un gran pacifista, por mucho que lo insulten y lo pasen por el barro las autoridades. Y me ha parecido que era una historia que también valía la pena ser contada por dos razones. Una, porque la historia es muy buena. Es como un thriller policíaco, solo que todo es verdad. Y hay personajes interesantísimos en esta historia. La mujer, Lilian Tintori, la mamá, Antonieta Mendoza, la aliada chavista, Rosamelia Suage, que luego cambia de bando, o el aliado Daniel Ceballos, que ahora se presenta como candidato chavista, el traidor. Están todos los modelos de personajes que esa pseudo-revolución ha creado, ¿no? Y hay gente absolutamente extraordinaria en el elenco de personajes. Es una historia actual y es una historia, como te decía, de una familia. Están los niños. ¿Cómo cuentas a los niños que tu papá está en la cárcel? La cárcel es el sitio donde van los malos. Es que papá ha hecho algo malo. Toda esta cosa que yo he querido explorar muy de cerca, muy por dentro, para, al fin y al cabo, trazar el retrato ya no solo de una familia y cómo sobreviven, sino de un país. Cómo es la vida en Venezuela para una familia que no está de acuerdo con el dictat del régimen. Cómo es esa vida, cómo se vive en ese país. Y lo he querido contar por dentro, porque más o menos por fuera lo sabemos todos. Por fuera, pues es lo que nos llega de los medios de comunicación. Sabemos que el régimen es terrible, que no hay comida, que empobrece a la gente, todo lo que ya sabemos. Pero ¿qué quiere decir eso? Realmente por dentro. Si tú vives ahí, ¿qué significa? Que no haya luz 3 días por semana, que no haya gasolina en el país con más reservas de petróleo del mundo. ¿Qué significa toda esa locura en el día a día? Bueno, pues yo creo que nos quieren muertos, cuyo título es contundente, espero que no les asuste a mis queridos lectores, pero que dice bien lo que quiere decir. El régimen ese quiere muerta la democracia, y lo ha conseguido. Quiere muerta la libertad de expresión, y lo ha conseguido. Quiere muerta la división de poderes, y lo ha conseguido. Quiere muertos a todos sus oponentes, los quiere fuera, o muertos políticamente, o hasta físicamente. Lilian fue objeto de varios atentados. Y es parte, también el interés por esta historia es que, aunque Venezuela parezca un país tangencial, casi que el mundo se ha olvidado de él, es un país importante porque es un eslabón de una cadena mucho más amplia, de países muy poderosos que están en una alianza de autocracias, como son la Rusia de Putin, el Irán del Ayatollah Khamenei y la China de Xi Jinping. Ese es el núcleo de la gran alianza hoy en día. Pero también tienen otros países aliados, como son Myanmar, como Bielorrusia, como Cuba y como Venezuela. Esa gran alianza de autocracias hoy en día constituyen una amenaza directa a las democracias. Totalmente.
Entonces, hoy en día la lucha no es de si soy de derechas o de izquierdas, no. La lucha hoy en día es, ¿soy demócrata o soy por la autocracia? Y eso va hasta Estados Unidos. Ese es el dilema en el que estamos hoy en día. Lo explica mucho mejor que yo Moisés Naim en uno de sus últimos libros, La revancha de los poderosos, que yo aconsejo absolutamente que lean todos los que quieran entender en cómo funciona el mundo hoy, ¿no? Pero ese es el dilema hoy en día. Y por eso el libro, Nos quieren muertos, está en el corazón de ese dilema. Por eso es actual. Y al final yo creo que por eso he escrito la historia también. Para dejar un testimonio, para dejar un documento, para dejar escrita la verdad de las víctimas de ese régimen. Estamos esta noche conversando con el gran escritor español madrileño, sí, nacido en la ciudad del Oso y del Madroño, sí, don Javier Moro, que se encuentra en Colombia desde hace un tiempo, ya 2 semanas, presentando su libro Nos quieren muertos. Y quiero ir un poco a la intimidad del libro, cómo se cocinó el libro. Usted conoció Venezuela muy joven y la conoció muy bien. Conoció esa Venezuela rica. Yo conocí la Venezuela cuando los colombianos eran los pobres, que pasaban la frontera y los venezolanos los miraban por encima del hombro y los despreciaban olímpicamente. Venían a trabajar, a buscarse la vida. Fíjate cómo cambió la historia, ¿no? 40 y pico años después, o 50 años después, la película ha cambiado por completo, ¿no? Entonces, por eso yo tengo unos vínculos con Venezuela, por mi familia, por mi papá que trabajaba en una línea aérea venezolana. Íbamos muchos, yo lo recorrí de joven. Era el país de la aventura, todo era posible, era el país de la opulencia. Había cosas que no se veían en España, había carros modernos que no se veían en España, había autopistas que no... Era un país rico, era un país generoso, la gente era generosa, era... Muy desigual, también es verdad que me chocaban esos ranchitos, pero es verdad que en esos ranchitos casi todos tenían antena de televisión también. O sea, era una especie de concepto raro de la pobreza. Y bueno, me fascinó el país y teníamos el vínculo de la amistad con amigos de mi padre. Entonces, pues por eso yo siempre he seguido interesado en el tema de Venezuela. Y cuando surgió la oportunidad, cuando conocí a Leopoldo López en Madrid y cuando sobre todo escuché su historia, que él contaba como si fuese la cosa más banal del mundo, la escapada, la huida y tal, él lo contaba como si eso lo hiciese todos los días, todo el mundo, vamos. Me sedujo completamente y yo vi que allí había una buena historia. Pero yo soy cazador de historias, antes que escritor. Habían familias en Venezuela que viajaban a Miami a mercar y se regresaban en la noche. Sí. O sea, era... ¡Qué ternura! Give me two, dame 2, pedían 2 de todo. Sí, era una... Vamos, era tremendo, un gasto. Había unos restaurantes en Caracas, un lujo, hoteles también. Y luego yo recuerdo que los amigos de mi padre, que eran la mayoría pilotos de Viasa, todos tenían su avioneta. El aeropuerto de La Carlota, vamos, eso era un trajín sin parar de aviones privados, de familias que tenían, que iban para allí, para allá, para tal. O sea, había, sí, era una economía muy, muy dinámica en aquel entonces. Don Javier, el libro, usted prácticamente la investigación se realizó en pandemia, en la fase dura de la pandemia. Un poco al final, sí. Las entrevistas más que presenciales se hicieron virtuales. Bueno, no todas, porque viajé a Estados Unidos, entrevisté a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, entrevisté a Carlos Vecchio cuando era embajador del gobierno de Guaidó, entrevisté a varios personajes del libro, el tal Pegaso, que fue el asesor de seguridad de Leopoldo los primeros años, Gilbert Caro, que es un personajazo, que sale también acá, que es diputado de la Asamblea Nacional, hoy exiliado en Miami. En fin, hice mis viajes también. Lo que pasa es que no pude ir a Venezuela. Y esas entrevistas sí las pude hacer hoy en día por WhatsApp, que es lo que te permite la tecnología. Hoy en día puedes estar hablando 3 horas por WhatsApp con un pueblo de Venezuela y no pasa nada. Pero algo que me ha gustado muchísimo, yo sé que a los lectores, los que han podido leer Nos quieren muertos, es el detalle, la minucia. Entonces, la mancha en la franela, en la camiseta de Leopoldo, cuando se la pone, cuando se va a entregar, esos detalles, no sé, debe ser un secreto del escritor, pero
¿Cómo hace uno para condensar todos esos detalles y alimentar? No están inventados. Esos detalles o los he leído o me los han contado. Pero la reconstitución de una historia, el valor de la reconstrucción de una historia está en el detalle. O sea, la credibilidad de una historia está en el detalle. La calidad del detalle es importantísima, como lo es la calidad de los personajes secundarios. Uno no tiene que pensar que porque son secundarios hay que tratarlos rápidamente y no dibujarlos. No, hay que darles el mismo trato que al protagonista. Tienen que estar perfectamente dibujados, porque todo eso es lo que puebla el relato y lo que le da verosimilitud, que es de lo que se trata. Yo quiero que el lector se meta en esa Venezuela, que corra delante de la Guardia Nacional y que huela casi el humo de las bombas lacrimógenas, ¿no? Y eso te lo da el detalle. Manuel. Varias preguntas que se relacionan también con el resto de tu obra. ¿Tú crees que este libro llega a ser un equivalente en el grado de la polémica, entre comillas, como en su momento se generó con el Sari Rojo? No lo sé, no lo creo, porque la polémica del Sari Rojo, aparte de estúpida, era una polémica meramente política de unos ineptos que de hecho perdieron las elecciones y no... Fue una cosa un poco surrealista que se dio en la India. Ojalá este libro yo creo que este libro, que polémica ya está creando porque este Leopoldo tiene muchos haters, que no se explica además. Yo creo que los mayores enemigos de Leopoldo no son los chavistas, son los que cree que son sus amigos. Gente que de la diáspora, gente que está fuera, que sin ser conscientes de ellos acaban creyéndose las mentiras que suelta el régimen. Eso es lo que es terrible, que el régimen venezolano, esta pretendida revolución bolivariana, que no ha revolucionado absolutamente nada, que solo ha empobrecido, lo que sí ha hecho es distorsionar la mente de mucha gente. Porque a base de emitir tantísima desinformación, lo que se ha creado es una mezcla de aguas sucias y aguas limpias, donde ya nadie sabe qué pensar. Los propios venezolanos no saben qué pensar de sus dirigentes, de sus héroes, de sus representantes. Ese está loco, ese no sé qué, ese ha robado, ese no ha robado. Pero tú tienes pruebas. No se dan cuenta de que están repitiendo la bazofia que constantemente emite el gobierno. Pero eso en París, en Nueva York, en Estados Unidos, en donde están en todas partes del mundo. Hay 8 millones fuera del país. En vez de de hacer un esfuerzo por distinguir la paja del heno, en vez de reconocer los gestos que se han hecho, porque el gesto de Leopoldo de entregarse voluntariamente, eso es un gesto que es equivalente al gesto de Navalny cuando se entrega a Putin, o el monseñor Álvarez cuando decide no obedecer al tirano Ortega Murillo. Esos son la gente que hacen avanzar la historia. Y me dice un taxista el otro día en Madrid, no, pero no ha servido para nada el sacrificio de Leopoldo López. ¿Y usted qué sabrá? ¿Y usted por qué dice eso? Ha servido para que el mundo se entere de lo que pasaba en Venezuela, porque es que hasta entonces el régimen se blanqueaba, porque iba por ahí, porque tenían todavía plata, porque tenían el dinero del petróleo, pisaban fuerte, entraban en las oficinas, venían delegaciones de 70 personas, entonces nadie chistaba. Venezuela, y encima eran de izquierdas y iban a arreglar el país. Hasta que no pasó lo de Leopoldo, el mundo no se le cayó la careta al régimen. Leopoldo quitó la careta al régimen. Por eso le odian tanto. Por eso lo siguen paseando, vamos, por el barro. Por eso lo siguen despreciando, lo siguen atacando. El otro día atacaron a su mamá también en la televisión nacional, diciendo que había enseñado a su hijo a robar. ¿Pero robar qué? Sí, un acto canalla. Estos son unos canallas. Bueno, ya se sabe que son unos canallas. Eso ya se sabe. El asunto es que hay gente que te pide equidistancia. No hay equidistancia posible. Porque de un lado está una gente que no se rige por las reglas del juego. Y lo han demostrado otra vez con la inhabilitación, esta pretendida inhabilitación a María Corina Machado, que eso no es más que una persecución, una forma de persecución. Absoluta. Es un teatro. Entonces, esa gente no respeta las reglas del juego. Con ellos no puedes ponerlos en el mismo nivel que la oposición. Es imposible. Hay ellos que han robado un país y hay 8 millones de venezolanos. No, el resto que son víctimas de ese régimen. Eso es la realidad. Víctimas en mayor o menor grado, pero todos víctimas.
que tener en cuenta que 8 millones de venezolanos han salido del país. O sea, y tampoco se puede entender Venezuela si no entiendes la influencia de Cuba. O sea, Venezuela es una creación de Cuba. O sea, el bobo de Chávez, con toda su oratoria y su tal, él sí que se metió en la boca del lobo, pero la boca del lobo de alguien mucho más inteligente que él, que se llamaba Fidel, que lo usó de marioneta. Y se sigue esa ruta, esa hoja de ruta es cubana. De hecho, lo que ha pasado ahora con el boicot a las elecciones, porque yo sabía y se sabe, y me lo dijo Luis Almagro también, esa gente nunca va a dejar el poder. Solo van a conseguir que se hagan elecciones si las va a ganar Maduro. Si no, no. Olvídense, esa gente no es demócrata. Y además lo dicen, es que tampoco lo esconden. Lo que es un poco raro es que todavía la gente sea ingenua y piense que se puede jugar fair play, ¿cómo se dice? Se puede jugar limpio con esta gente. No se puede jugar limpio con ellos, porque ellos no juegan limpio, ni van a jugar limpio en la vida, ni van a dejar el poder en la vida, a menos que se lo quiten. Y no es una salida fácil, realmente. No, claro que no es fácil. Me quedo con unas frases que me llamaron mucho la atención a lo largo del libro, y es, estar preso es de alguna manera casi como sentirse muerto, sí, en esa primera parte. Eso se lo dice una señora a Lilian cuando están en la cola, un domingo para ver a sus maridos presos. Esa señora era una señora de pueblo, tenía al marido preso desde hacía más de 15 años, y venía puntualmente todos los domingos con su bolsa de plástico con comida, con enseres que le pedía el marido, hacía horas y horas de cola. Y le dijo eso: señora, tener un preso es como tener un muerto. Curioso. Y la otra es personaje secundario como es Lara, la amiga Lara, cercana al matrimonio de Leopoldo. Esa nos pidió cambiarle el nombre. Bueno, buen dato. El tatuaje, que lo termina haciendo en el exilio y lo hace un cubano. Es verdad, lo hace un cubano en Miami. Qué ironías de la vida. Sí, para que veas. Sí, es absoluto. Y la otra que me gusta señalar, que también eso fue un elemento que yo sentí muy triste, muy bajo por parte del régimen penitenciario allá en Venezuela. Te dejan tener periquitos y luego te los matan. Sí, bueno, pero eso forma de la parte de la política penitenciaria, que también viene con instrucciones de Cuba. Y esto viene de Stalin, pero tropicalizado. Hoy te doy y mañana te quito. Hoy te dejo que vengan de visitarte, pero no pienses que el domingo que viene van a poder venir. A lo mejor sí, a lo mejor no. Te mantienen así. Hoy te dejo unos libros, mañana te los quito. Hoy te dejo unos periquitos para que los cuides, porque sabemos que te gustan los pájaros, mañana los mato. Se los encontró muertos. Pero el colmo mayor de esa locura de política carcelaria es un detalle que cuento en el libro, que a mí me pareció increíble. En las visitas a los que de vez en cuando dejaban entrar a la familia, pero dejaban entrar a la familia de visita, no era gratis. Siempre iba un custodio acompañado con una cámara para que les filmase. Entonces esa visita salía luego en el programa de Diosdado Cabello con el mazo dando por la noche en cadena nacional diciendo: veis qué bien tratamos a nuestros presos políticos, dejamos entrar a la familia. Mira cómo los niños juegan, los niños jugando. Entonces el niñito que tenía 2 años tenía unas maracas y un buen día pues no les dejan entrar los juguetes. Oye, las maracas y tal, y entonces Lilian reclama las maracas, y por fin en otra visita les dan las maracas a la entrada de la cárcel. Entonces vamos a cantar la canción y tal, se ponen todos a cantar la canción, y de repente el niño que tiene 2 años mueve las maracas y dice: mami, no suena, esto no suena. Había un tipo, un custodio, había abierto esas maracas, había quitado las semillas y las había vuelto a cerrar. O sea, hay que tener una mentalidad de militar ya más que corrupto. Es que es inexplicable eso. Ese vicio. Es inexplicable, porque es una mezcla de tontería, maldad, retorcimiento, corrupción. Es que es todo, ese gesto lo contiene todo. Quitarle las maracas, las semillas a las maracas para que no suenen. Vamos a putear al niñito de 2 años. Y maestro, lo que uno podría entrever viendo tanta crueldad es que cualquier persona normal se quiebra ante esas presiones y ante tanto mal.
y Leopoldo no lo hace. Hay que conocerlo. Leopoldo me encanta cuando hacemos las presentaciones en Madrid y viene él, porque él explica bien esa parte. ¿Cómo mantienes la dignidad en la cárcel? ¿Cómo mantienes la dignidad a pesar de los maltratos, a pesar de que te castigan, a pesar de tal, pero siempre la cabeza alta? Eso lo aprendió en parte de Mandela, que lo escribió en una autobiografía muy, muy interesante. Mandela, en 26 años de cárcel, los custodios le respetaban, no se atrevían a hacer tonterías con él. Y te puedo decir que con Leopoldo ha sido lo mismo. Y eso le da una especie de fuerza mental enorme. El custodio sabe que ese hombre no se va a quebrar. Aunque luego hubo bueno, no vamos a destripar el libro, ¿no? Pero sí me llama la atención cuando tú señalas lo de Mandela, que es también una cuestión que se relaciona con tu obra de una forma indirecta. Está el libro de tu tío en el cual tú colaboras. Sí, claro. En la investigación, sí, un arcoíris en la medianoche. Sí, ahí descubrí yo a Mandela. Yo estuve en Robben Island, que es la cárcel donde él estuvo. Ahí me contaron cómo vivía, me contaron el día a día de la cárcel, los trabajos forzados. Y allí leí el maravilloso libro, que es su autobiografía, y mucho sobre Mandela, el libro del custodio, el libro de la gente que lo tenían encerrado, y yo sé que Leo lo ha leído también. Entonces eso ha sido para él un aprendizaje muy importante. Y no solo Mandela, el obispo camboyano, Van Tran, Gandhi también estuvo en la cárcel con los ingleses, y a Gandhi no le doblegaron nunca, al contrario, desde la cárcel él mandaba, y Leopoldo desde la cárcel continuaba con las arengas y sacando gente a la calle. Por eso el gobierno estaba absolutamente negro, estaba furioso. Por supuesto. Eso lo querían muerto. Don Javier, ya para terminar esta grata conversación, yo sé que usted lleva 15 días a full en Colombia presentando este maravilloso libro, pero no sé, usted que ha tenido la oportunidad de hablar en varias oportunidades con Leopoldo, el presente de Venezuela. Hay una oposición falsaria y prostibularia que se vende al régimen, hay unos malvados en el poder que nunca van a dejar el poder, hay unas sanciones que por más que aprieten no son suficientes. Él que de pronto, ¿qué le ha dicho? ¿Cuál es la salida? Por ejemplo, María Corina no la van a dejar ser presidenta de Venezuela. A ver, Leopoldo es más optimista que yo. Yo creo que también él necesita ser optimismo. La gente que está luchando necesita cierto optimismo, necesita tener esperanza, porque si no es terrible. Entonces él piensa que si consiguen una presión internacional muy muy fuerte, pueden hacer que María Corina sea aceptada. Yo lo dudo muchísimo. Yo lo dudo mucho porque yo no les veo con ninguna ganas de dejar el poder. Además, ¿dónde irían? ¿Dónde se sentirían seguros? Es que el poder para ellos es su seguridad. Toda la plata que han acumulado, todo eso, ¿dónde irían? ¿Dónde? Esta gente mañana no puede caminar por Caracas después de lo que han hecho, porque los lincharían. Entonces están ahí aferrados al poder y van a seguir aferrados al poder hasta el final. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa, y la política de Estados Unidos es clave en todo esto, y por ahora es una política totalmente tibia. No está claro a qué están jugando. No sabe por qué han liberado a Alex Saab, es un crápula de primera. No se sabe. Bueno, don Javier Moro, usted es el Leopoldo de la literatura, porque cuántas entrevistas ha dado y debe estar agotado físicamente, pero su espíritu está arriba. No, eso no me agota, eso es muy... Lo que agota es escribir. Escribir agota, eso sí, pero la parte más fácil de la escritura y la más agradecida es el encuentro con los lectores. Es ahí donde te encuentras con el motivo último de todo tu esfuerzo, porque sin ellos no... Y eso es muy agradable. Firmar libros es la parte más agradable de la escritura de un libro, te lo aseguro yo. Ahí lo duro es ponerse ahí yo al principio, cuando no se ve claro, cuando no sabes exactamente lo que vas a contar, no sabes cómo lo vas a contar, tienes una intuición, pero tampoco... Eso es lo duro. He preguntado en 3 librerías en Bogotá, solo 3, y es de las más importantes que tiene la ciudad, y el libro está agotado. Entonces... Está agotado en todo el país. Ahora sacar una 3ª edición. Ojalá lo antes posible.
Maestro, gracias por estas palabras. Gracias a ti, gracias a ustedes. Don Manuel, gracias por siempre ser el coequipero en estas aventuras. Yo también les quiero agradecer mucho el tiempo, la paciencia, que nos acompañen en esta conversación tan grata con Javier, a quien aprecio y respeto mucho. Y pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias por este nuevo amigo, capítulo. Mi gran amigo y que conoce la obra mía mejor que yo. Tampoco, calumnias. Pero amigos, muchas gracias y una feliz noche. Muy amables como siempre.